mientras se van sumando los amigos, por respeto a los que llegaron temprano, vamos a arrancar como hacemos todos los viernes en el desayuno del Club de la Libertad. Creo que hay varios amigos en la sala, ojalá se vayan sumando otros más, así que en primer lugar darle la bienvenida a todos los que se prendieron ahí a la mañana temprano para hablar de este tema, contarles que este es un ciclo que tiene la Fundación Club de la Libertad hace muchos años y que obviamente en tiempos de pandemia se reconvirtió a esta modalidad Zoom, lo cual nos permitió también, por cierto, hacerlo con una frecuencia mayor. Nosotros hacíamos este desayuno de coyuntura una vez por mes, lo hacíamos físicamente en alguna confitería de la capital correntina. Nos juntábamos a desayunar entre amigos con un orador que nos proponía un tema candente del momento y luego del desayuno, entre media luna y media luna, conversábamos y intercambiábamos inquietudes y pareceres sobre la temática elegida. La dinámica cambió un poco, nos fuimos al Zoom, lo podemos hacer todos los días viernes y es lo que estamos haciendo. Cada viernes elegimos una temática, convocamos a un orador que nos ayuda a desarrollar el tema y de ese modo luego también seguimos con el esquema de poder hacerle consultas al orador, eventualmente plantear alguna posición diferente o alguna inquietud sobre la cuestión. Así que en el día de hoy vamos a tener, por cierto, otra versión de esta modalidad, en este caso conversando de un tema que nos pareció que está en el tapete. Me estoy refiriendo a la discusión sobre el horario comercial en la provincia de Corrientes en particular, mucho más aún lo que pasa en la capital correntina. Ha sido un tema de discusión durante buena parte de la pandemia, al principio sin posibilidades de llevar a la actividad comercial, salvo los rubros esenciales, y desde mediados de año para aquí, con una modalidad un poco más abierta, con algunas restricciones, y en las últimas 3 semanas, en ese intercambio que hubo cuando se dio el cambio de fase en la capital correntina y en Paso de los Libres y Bellavista, en el que empezó la discusión respecto a cómo volver a cierta situación de normalidad pre-fase 3. Así que agradecerles nuevamente a todos que estén aquí, que se sumen a la actividad. La modalidad va a ser escuchar a nuestro orador de hoy, al que ya le estamos agradeciendo su presencia. Se trata de Andrés Escala, el secretario de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Corrientes, de AGEC. Va a darnos seguramente su mirada sobre esta cuestión y todos aquellos que tengan interés en participar del intercambio pueden hacer sus comentarios en chat, planteando allí las preguntas o las inquietudes o eventualmente levantando la mano en la modalidad Zoom para poder luego sí habilitar el micrófono y permitirles entonces expresar su posición, su opinión o eventualmente hacer una pregunta. Así que Andrés Escala, gracias por aceptar la convocatoria, bienvenido y te escuchamos. Albert, mil gracias. Primero que nada, agradecerle a usted, a la Fundación, que siempre están con nosotros, nos están acompañando directa o indirectamente, estamos haciendo actividad en conjunto. Y bueno, esto es un poco algo sobre lo que a mí me inquieta muchísimo, que es algo que no creo que esté terminado el tema. Creo que todo lo que uno cree que está terminado se vuelve a repetir, incluso volver de fase, o siempre está un ruido de fondo, cierre de actividades, acotar el horario comercial. Digamos que siempre somos los mismos, las empresas, los pymes, las que estamos haciendo un poco el esfuerzo, ¿no? En todo lo que viene ocurriendo y ni hablar, ¿no? Un poco, como vos decías, esto de desayuno coyuntura, lo que ocurrió ayer con el fenómeno Maradona, y verlo como un fenómeno social también, hacer un poco de introspectiva y tenemos que ser, el argentino debería ser un poco más crítico consigo mismo, más allá quitándole un poco de dramatismo, ¿no? Al fenómeno Diego, que en medio de la pandemia y con todos los sacrificios que se vinieron haciendo, se hacen los desmadres que ocurrieron ayer. Pero bueno,
La idea un poco hoy era algo que veníamos discutiendo y veníamos hablando con otros colegas. Conozco allegados que por ahí nos consultan o me dicen: Andrés, a través de la asociación, ¿qué podemos presentar? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué está pasando? ¿Por qué vamos, si volvemos de fase, por qué otra vez tenemos que hacer nosotros el sacrificio, una reducción laboral que a priori en los primeros datos que tengo relevados, y lo digo a ciencia cierta, principalmente también de mi rubro, tenemos un 50% adicional a la caída con la reducción horaria, en lo que tiende tanto que ver con ventas como la gente que transita, digamos. Nosotros tenemos la posibilidad de medir la gente que ingresa al local, entonces es una realidad tanto de la gente que entra a comprar como realmente la que compra. Pero bueno, ahí armar unas pequeñas diapositivas como para ir poniéndonos en contexto de qué estamos viviendo y si generalmente nos costaba ver a largo plazo en este país, hoy nos cuesta, hoy básicamente más que costarnos, tenemos que hacer el análisis mensual para proyectar con la menor incertidumbre posible los meses siguientes, porque no solo tenés este contexto de pandemia, sino que venimos agravados con inflación, venimos agravados y no hablo solo de inflación de precios del consumidor, el índice de precios mayorista. La verdad que a mí me preocupó bastante lo que fue los meses de agosto y septiembre. Bueno, hoy un poco off the record conversábamos con Albert. No hay, nadie respeta ningún tipo de... nadie te respeta en Argentina ningún tipo de preventa que hayas realizado con anterioridad. Entonces, para mí, por lo menos, es un poco que me termino acostumbrando a tratar de ser uno el honesto, por así decirlo, o uno con buenas prácticas comerciales, y estás siempre al libre albedrío de la suerte en Argentina. Pero bueno, para ponernos en contexto, veníamos de una flexibilización de actividades. ¿Qué quiero decir con esto? Que se estaban liberando las actividades de corriente, veníamos cómodos en fase 5, se venía recuperando la actividad comercial, es una realidad. O sea, sin restricciones horarias, puse ahí en la filmina, ya veníamos con un 15% en promedio en unidades de caída interanual. O sea, en el año ya venía un 30%. Y eso que, por ejemplo, en lo que atañe a mi rubro, que es la informática, que es la tecnología, era un sector en recuperación porque todo el mundo se tuvo que quedar en casa, entonces tuviste que salir a comprar, la gente tuvo que salir a ayornarse a la realidad. Entonces, claramente un 15% de caída en un promedio ponderado de todas las actividades no es poco. Y más me preocupó este tema de los horarios. ¿Por qué? Porque tengo muchos amigos, muchas vinculaciones, por ejemplo, en el sector de joyería, relojería, billutería indumentaria también, que me decían, porque no soy muy alto, entonces me decían: enano, no damos más. Y bueno, a eso vamos a empezar a sumarle, ¿no? Un poco el fin del ATP, ni hablar el impacto que para mí va a tener la no continuidad del IFE en Corrientes, una de las provincias más pobres del país. Y bueno, y puse una pregunta, un disparador para los que nos acompañan y para ir conversándolo. Generalmente el mes de octubre, no en mi rubro, pero sí sé que es muy fuerte, se celebra el Día de la Madre, y ni hablar que en las nuevas prácticas comerciales se tuvo por verlo como el mes de la madre. Entonces, ¿por qué? Porque con un solo día de buenas ventas no alcanzaba, entonces primero fueron 15 días, después fue una semana y terminó siendo un mes. Entonces, tampoco, por lo que tengo entendido, prácticamente el sector de indumentaria no se movió, y con lo que demostraron los índices, con una caída interanual de casi un 35% en lo que tiene que ver joyería, lo que tiene que ver indumentaria, lo que tiene que ver con regalos,
te da la pauta de cómo viene cayendo la actividad y nada de esto de restringir el horario suma. Entonces, bueno, nada. Albert, te pido, si sos tan amable, avanzamos una. Bueno, ahí está un poco lo que venía contando, lo que es CAME, que es la Cámara de la Mediana Empresa. Creo que todos los que estamos acá lo conocemos. Estos son un poco los índices, ¿no? Incluso los no esenciales, como farmacia, ha caído un 4%. Esos son los números que te tiene que hacer un poco de ruido, dándote cuenta que si ellos están abiertos prácticamente de las 7 de la mañana hasta las 10 a 12 de la noche, tenés incluso en algunos 24 horas, si está cayendo la actividad, hay que prestarle atención, ¿no? Eso automáticamente, la caída de la actividad, la caída de las ventas, principalmente se traduce en reducción de costos, claramente. Por lo menos en lo que yo creo, uno ve cómo achicar costos. Si de repente tenés algunos indicios como que la luz y el agua en Corrientes, no entiendo por qué, han aumentado entre septiembre y octubre, han venido algunas boletas de agua y luz entre un 30 y un 50% de aumento. Nada, siento que como decía al inicio, el esfuerzo lo estamos haciendo los empresarios pymes. Y yo creo que esto se va a ir sintiendo un poco más, los meses siguientes, cuando realmente la gente empiece a reducir personal. Está bien, hay gente que dice no se puede echar, pero yo conozco rubros gimnasios que se puedan ir, que la gente se va acercando. Hoy me decía uno de los chicos, perdón, que tiene 2 gimnasios. Yo me acerqué a mi secretaria y le tuve que pedir que me hagan el favor de no seguir viniendo. Y cerré uno de los gimnasios. Cerramos uno de nuestros centros de rehabilitación. Pero porque al no tener gente, al que una semana estamos cerrados por desinfección, que tampoco no hay un protocolo claro de desinfección. Entonces, se sigue cayendo el ingreso de todos y obviamente va a terminar siendo un detrimento en el empleo en Corrientes. Perdón. Albert, avanzamos uno, que son unos gráficos, unos gráficos, bueno, para ir contando también, CAME, esto a nivel nacional, en Corrientes es muy difícil medirlo, lo intentamos hacer siempre de distintas formas, mucho Google Sheets, pero la participación siempre en Corrientes nos costó un poco. Entonces, estos son datos nacionales, pero que claramente yo creo que están muy por encima en Corrientes. Uno camina las calles de Corrientes y anda, aquello que yo por lo menos soy un poco más vendedor, enfocado más en la venta empresarial. Y cuando uno va, si antes ya te costaba generar una venta importante, hoy prácticamente tenés menos comercio, menos empresas para poder escalar ventas o llegar a llegar a otros potenciales clientes que antes teníamos esa posibilidad. Bueno, ahí hay algo que muestra que los comercios están en baja en lo que son ventas minoristas por unidades, o sea, estamos hablando de cantidades, no de precios, ¿no? ¿Por qué? Porque los precios están inflados, entonces probablemente puedas vender lo mismo, que fue lo que pasó con muchas personas con el ATP. Vos vendiste incluso menos cantidad que el año pasado, pero ante el aumento constante de precios que tuvimos los últimos 4 o 5 meses, pasa lo que pasó. Mucha gente quedó afuera del ATP, quedó afuera de esta ayuda, y ni hablar de los planteos que han tenido algunos amigos empresarios, que sus empleados ahorraban los $200 dentro de la empresa y por haber tomado el ATP se quedaron sin poder seguir recibiéndolo. Entonces, no solo te genera un daño, esta caída de la actividad no solo te genera un daño a la empresa, sino también te genera ruido dentro de tu esquema de trabajo. Pero bueno. Albert, avanzamos uno, que es un poco, bueno, ahí algo que tiene que ver con la actividad industrial PYME también.
obviamente, que es lo que yo remarcaba un poco. Lo único es nosotros que, por ejemplo, el rubro de informática, que es el que a mí me atañe, que venía creciendo o venía manteniéndose, para nosotros se derrumbó prácticamente en un 50-60% en lo que es noviembre. No es un buen mes, octubre, noviembre, y diciembre suele ser de los peores meses del año para nosotros, porque la gente se enfoca obviamente, o se enfocaba en otro tipo de actividades, recepciones, casamientos, venían todas las fiestas, ¿no? Nos divertíamos. Generalmente uno tendía a pensar que nos íbamos a divertir en diciembre. No sé qué va a pasar este año, pero claramente no nos vamos a divertir como año anterior, entonces puede ser que repunte, pero claramente calzado y marroquinería, tanto de producción como comercio, tanto, sí, producción como unidades vendidas, viene cayendo muchísimo. Avanzamos uno, buenísimo. Estos son algunas tips que fui pensando anoche, porque como dije hoy al principio, para nosotros la restricción horaria nos generó un 50% de venta. Estoy convencido que lo que pasó, como nosotros bien conocemos, la calle Junín, donde están la mayoría de locales comerciales, si nos impactó un 50 fue más. Mucha gente te dice, sí, pero te tenés que acomodar a los nuevos horarios. Yo siempre me pregunto quién se va a comprar un jean un martes a las 3 de la tarde con 45 grados de sensación térmica, digamos. Simplemente por muchas cosas. Primero por el calor y después porque probablemente no te entre porque está todo transpirado. Pero bueno, a eso hay que agregarle el asueto administrativo. No es poco. Corrientes tiene un muy alto porcentaje con relación al empleo público. Que bueno, siempre creo que de todos lados hemos tratado un poco de luchar contra esa realidad, y no se ha podido. Pero bueno, las personas si no salen de su casa, no compran, entonces es una realidad que al no salir de la casa, o entre comillas no salen de la casa, tampoco gastan demasiado, digamos. Eh, Hay una realidad que los comercios, yo puse comercios locales, venta electrónica, hay una realidad que los comercios, mucha gente te dice, sí, pero te tenés que adaptar, o las recomendaciones son, adaptate a la venta electrónica. La gente cree que la venta electrónica o el comercio o el e-commerce es mandarte un mensaje de texto o WhatsApp y vos ponés ese producto en un motomandado y sale. Claramente detrás de todo eso, el costo laboral, el costo de alquiler, de mantenimiento del salón comercial, sigue siendo muy alto y difiere y no tiene nada que ver con lo que es un e-commerce. Es por eso que por más que la gente pueda hacer ventas a través de WhatsApp, que está muy lejos de ser una venta de e-commerce, eh, los costos siguen siendo muy altos para esa venta. Y bueno, también muchos de los comercios hay que entender y el PYME invirtió en todo tipo de protocolos de atención al público. Salió a comprar mamparas, algunos lo hicieron en vidrio, otros lo hicieron, eh, aunque a pesar de la estética, colgaron, ¿cómo se llama este material? Colgaron como si fueran ventanas de plástico y bueno, uno se defendió y nos defendimos como pudimos. Y me parece que todo eso no fue bien visto y siempre se critica o siempre se dice que tenemos que ganar un poco menos, ¿no? O bueno, este es el sacrificio que a uno le toca por estar del lado que está, pero nadie dice que muy poca gente ha abandonado los puestos de trabajo, o sea, es decir, no hemos hecho abandonar prácticamente en lo que a mí me toca abandonar a la gente, no le hemos pedido que abandone su puesto de trabajo, no lo hemos presionado, si han tenido contacto estrecho y no han venido a trabajar durante 15 días, tampoco se ha hecho ningún tipo de juicio de valor y creo que todo eso no se ha visto, no se ve y es la fuerza que nosotros tenemos que hacer porque se persigue mucho al empresario
y se le viene pegando mucho y encima nos quieren decir cómo tenemos que realizar nuestra actividad, como que si nosotros no fuésemos responsables de, no tuviéramos la suficiencia responsabilidad o la madurez suficiente para tomar toda la medida de precaución que se han tomado. Pero bueno, nos queda diciembre, anoto sueldos y aguinaldo, no es poco, para la baja que vamos a tener. Digo, y estoy seguro que es mantener los horarios comerciales y que la decisión del gobernador ha sido muy buena en extenderla hasta las 20 horas. Espero que en diciembre sea un poco más, porque no pienso solo en mi rubro, como me decía un amigo el otro día, yo no solo pienso en mi rubro, tengo, y entre ellos veo amigos abogados, tengo amigos que se dedican a la actividad particular, que han tenido un detrimento en su economía terrible, y independientemente de la clase social o de otras actividades, han tenido que prácticamente abandonar la habitualidad de su trabajo y la salud que eso te permite tener y un montón de cosas que lo podemos ver, pero bueno. Algunos me decían que no tiene nada que ver que todos salgamos a trabajar de 9 a 17, cuando yo te digo que si vos tenés que trabajar de 9 a 17 y no tenés ningún tipo de posibilidad de salir de donde vos estás, ¿cómo va a consumir en otro lugar? ¿Cómo te va a comprar ropa si todos trabajamos en el mismo horario? O sea, se vieron solapadas las actividades comerciales. Pero bueno. Y anoté también qué esperamos para diciembre y cómo lo van a soportar comercios. Tengo preguntas que a veces me suenan, cómo van a soportar nuestros amigos que trabajan en indumentaria. Ni hablar, que también veo acá, están en el grupo, la gente que está conectada, también veo que tengo amigos del sector joyería. ¿Cómo lo van a soportar ellos? ¿Cómo lo vienen soportando? Pero bueno, son preguntas que por ahí trato de sobrellevarlas sin ponerme tan fino en lo que tiene que ver con sentimiento, porque creo que a Corrientes le cuesta mucho apoyarse entre comercios y empresas pequeñas, y es para mí lo que corresponde en este momento, y no volver a dejar que nos vuelvan a decir que 10, 15 días tenemos que reducir la atención comercial. Menos en estos contextos, donde creo que ya la mayoría de los comercios Corrientes están preparados para siempre. Hay gente que salta a la excepción, pero creo que ya los comercios están con todas las medidas y las precauciones tomadas para la atención al público. Y bueno, avanzamos al último, Albert, antes de abrirlo un poco a discusión para no ser tan aburrido. Y quería tomarme esto, sí, claramente. ¿Existe el comercio real, el comercio electrónico en Corrientes? ¿Realmente existe? O sea, creo que, y el análisis que en algún momento lo había hecho Came y lo habíamos sondeado, y en lo que a mí respecta, en lo que es tecnología, creo que a nosotros los primeros meses, abril, mayo, junio, la pasamos muy bien, con respecto al resto, obviamente, en el sentido que estábamos preparados para vender, no con e-commerce, pero sí teníamos todo el tipo, la empresa funcionaba remotamente y ni de casualidad tenemos nada que ver con el desarrollo informático, pero sí estábamos preparados para trabajar, o los chicos estaban preparados para trabajar de su casa cuando no asistían. Entonces no nos pegó completamente, obviamente nos reconvertimos, obviamente siempre por ahí escuchamos comentarios como que hay que migrar, pero en inversiones que tienen que realizar algunas empresas más que han visto acotadas sus ingresos, no hay forma, y tampoco había posibilidad de ir a implementar tecnología a una empresa cuando te estaban diciendo que te quedes en tu casa. Y bueno, el último ítem, que es algo real, un e-commerce real, que donde tiene solamente centro de distribución y tiene toda una tecnología detrás, y tiene todo un sistema de gestión detrás que tendría que haber estado, nos agarró como un poco mal parados, y creo que Corrientes no está preparado para el comercio electrónico. Hay casos, como en todos lados,
pero el 90%, me animo a decir, no está preparado para vender sin tener que una persona gestionar esa transacción. Con esto me refiero que hay alguien que te está atendiendo un teléfono de WhatsApp. No hay un carrito de compras y automáticamente se despacha el envío y lo recibís. Pero bueno, creo que todo el esfuerzo que nosotros hicimos, porque me considero un pyme, y siempre voy a pensar en pos de todos, no pienso solamente en mi bienestar. Por eso creo que estamos, y siempre participé de todo tipo de asociaciones, creo por eso formamos AGEC, y seguimos impulsando a que la gente se siga sumando, es porque todo el esfuerzo que hacemos es para trabajar y para sacar corrientes adelante. Y bueno, es un poco, espero no haya sido aburrido, un poco lo que había preparado, pensado, lo que me preocupa de nuestra realidad. Por ahí si alguien quiere preguntar, acotar. Muy bien, muchísimas gracias, algo. Andrés. Abrimos a partir de ahora la conversación. Aquellos que tengan interés en participar pueden levantar la mano, hacer preguntas, plantear inquietudes. Acá hay en el chat una primera participación. Dice Martín: vivo en Resistencia y pese a estar en igual o peor condición que Corrientes, los horarios comerciales volvieron a la normalidad. Si alguien desea decir algo, me avisa, me levanta la mano. Si no, yo tengo una primera inquietud que le quiero trasladar a Andrés. Más allá, Andrés, del impacto económico, digamos, que tiene obviamente en general la pandemia y las restricciones como las cuarentenas que tuvimos en Argentina, un debate interesante que se dio en relación al horario comercial tiene que ver con la potestad del gobierno para decidir sobre estas cuestiones, ¿no? Es decir, en qué medida los gobiernos están autorizados a regular a piacere cuáles son los horarios en los que se debe llevar adelante una actividad comercial, cualquiera sea esta, ¿no? Sea una actividad comercial como la tuya, sea la de un restaurante, un bar, una farmacia o una verdulería, ¿no? Pregunto esto porque creo que esa parte del debate no se la tiene, digamos, en general, la discusión para decir que tiene que ver con si me daña económicamente o no me daña económicamente. E independientemente del daño económico, hay una cuestión que tiene que ver con las libertades, digamos, ¿no? Que es si el gobierno está... ¿quién tiene que decidir si yo tengo un comercio de computación, si abro a la siesta o a la noche? O si quiero abrir desde las 2 de la mañana a las 6 de la mañana, ¿sí? O sea, ¿quién tiene la potestad de decidir esto? Porque cuando estamos discutiendo si está bien este horario o está mal este horario, en realidad estamos discutiendo sobre la base de que el gobierno sí tiene la potestad de hacerlo, y estamos diciendo que el problema es que decide mal el horario. No estamos diciéndole que el problema es que no puede decidir el horario. Me interesaría alguna reflexión tuya sobre este tema o sobre cualquiera de los amigos que nos acompañan hoy. Creo que instituciones sobran. Me preocupa un poco, me preocupa que la inconsulta a las instituciones. Creo que en Corrientes tenemos un montón de instituciones que ya de mayor envergadura, incluso que la asociación, pero no sé si se me escucha bien, Albert. Perfecto. Sí. Me llama un poco la atención de que la gente que también que supimos aplaudir, y aplaudo que hay muchos jóvenes dentro de la municipalidad, del gobierno, gente que nos conoce, no consulte las asociaciones para ver qué piensan, porque muchas veces uno tiene temor incluso de manifestar su opinión en contra del horario, digamos, ¿no? O en contra de alguna decisión que haya tomado el estamento gubernamental. Entonces, que te digan, vos podés trabajar de 9 a 17 porque nosotros creemos que es lo mejor, porque el virus no circula de 17:01 a 8:59, me parece totalmente una locura, y también me parece que no está bien. Siendo que somos las pymes las que claramente estamos manteniendo esto a flote, digamos, que vuelvo a repetir y a recalcar,
una vez que termine o se libere un poco la actividad, o se libere realmente la actividad, creo que se van a notar las consecuencias. También hay una realidad, digamos, yo siempre digo que somos un pueblo muy manso el correntino, ¿no? Si el argentino es manso, creo que el correntino es entre 10 y 20 veces más manso a la hora de manifestarse y demostrar su inconformidad. Pero bueno, es lo que yo creo. Perfecto, Andrés. Ahí me levantan la mano. César, si querés habilitar tu micrófono, lo podés Buen hacer. día a todos. Buen día a todos, ¿cómo están? Anoche creo que algunos estuvimos también hasta las 9 por ahí con el Zoom de turismo. Conte, Branchi, creo que estábamos ahí. Un gusto, muchas gracias. Yo soy de Goya, vivo acá en Goya. Andrés es impecable, digamos, o sea, es lo que hace falta, ¿no? Varios disertantes que se animen también porque hay que hacer el señor Alberto también nos ilustró el otro día con su organización de horarios. Hay que... ¿cómo es? Hay que animarse y seguir aportando a todos, ¿no? El tema de los horarios, coincido con que no consultan las asociaciones, o sea, en realidad es como que el virus, yo siempre digo que el virus actúa en horario comercial, parece, o en horario no comercial, o sea, es una tontería. La verdad es que está muy tomado los pelos el tema del horario. Y lo otro o sea, a mí la policía me llegaba, yo tengo, una de las actividades que tengo es informática, venta de insumos, computadoras y demás. Y otra actividad que tengo en el mismo local, o sea, no en el mismo, por otra puerta tengo un pago fácil. Venía la policía, me citó porque tenía que ir para allá porque la gente no formaba fila y era mi responsabilidad que forme la fila. Estábamos en plena ebullición, digamos, no había caso todavía en Goya, pero estábamos en plena ebullición mediática, digamos, porque no había casos, ¿está? O sea, ¿y qué me decía? Me decía que tenía que estar a 1,5 metros. El policía, cuando yo entré, no tenía barbijo. Los policías en el mostrador de la comisaría estaban tomando mate. Todo lo que no se tiene que hacer lo hacían ellos. Y nos llamaban a nosotros a la comisaría para decirnos de que si no nos iban a clausurar el negocio. Entonces yo le propongo, le digo, le sugiero, le digo, mando un policía y dígale que se formen como corresponde, como dice el protocolo, y no haga y que, ¿cómo es? Y que la gente que le diga que si no, no va a poder hacer el pago de su factura, que era en ese momento era donde se formaba la fila. Pero en realidad es una cosa que está demasiado desorganizada, o sea, no entienden cuál es la lógica de un comercio. Y por otro lado, lo del e-commerce tampoco es que hay que atender las 24 horas. Yo no tengo e-commerce, pero por WhatsApp, digamos, me hacen los pedidos, yo se los mando si puedo, y si no puedo porque no da el costo, digamos, por hacer el envío, no se lo mando y le digo que está preparado el pedido, estaciona quizá en doble fila, se lo alcanzamos con la boleta, después hacen su pago electrónico. Pero la persona que tiene que estar atrás del e-commerce, siempre tiene que haber una persona atrás del e-commerce, no hay forma. Y otra vez con el tema del horario, que es el tema central, creo que acá lo que se ha confundido, se cree que el virus trabaja, o sea, le afecta en determinado horario, en otro determinado horario no, es una pavada. La verdad es que es una payasada. Yo ya estoy hasta la coronilla. No hay lógica, digamos, y nosotros que somos lógicos estamos en otra cosa. Gracias. Muchas gracias, César, muchas gracias. Lo tenemos ahí también a José. No sé si Andrés quiere decir algo sobre esto. José también está pidiendo el uso de la palabra. No, pero claramente César deja expuesto lo que veníamos conversando, digamos, que es una realidad. José. Bueno, buen día a todos. Primero felicitarlo a Andrés por la charla. Como decía César, creo que es importante animarse a dar el debate. Así que estuvo muy clara la exposición de Andrés. A mí una de las cosas que me llama la atención, más allá de todo lo que expuso con claridad Andrés, con relación al tema de la restricción de horarios, uno de los temas que me llamó la atención, yo estuve escuchando la conferencia del gobernador, es algunas preguntas de los periodistas que estuvieron participando en la conferencia, dirigidas en algún sentido a buscar un chivo expiatorio en el comercio con relación
la falta de cumplimiento de protocolos durante los horarios de atención, inclusive durante el horario de atención restringido, ¿no es cierto? Me quedó la sensación, y no es que me quedó la sensación de esa conferencia, tengo la sensación de siempre, porque creo que es una condición cultural de la Argentina, de que el empresario siempre tiene la culpa, ¿no es cierto?, de todo punto de vista. O sea, acá tenemos una situación por la pandemia, donde gran parte de la administración pública está con asueto, ¿no es cierto?, para disminuir la circulación de gente. Podemos discutir si el criterio para tomar esa decisión es bueno, pero bueno, está tomada la decisión. Esa gente que no está yendo a trabajar no se queda en su casa, claramente, digamos, no se queda encerrada en su casa, desarrolla actividades sociales de todo tipo. Y está claro que los contagios no vienen por la presencia en los comercios. Si bien han existido, digamos, contagios en comercio, la mayoría de los contagios se dan por digamos, los contactos estrechos que se realizan en las actividades sociales, ¿cierto? En el círculo familiar o en una juntada con gente o lo que fuese. Entonces, a pesar de que los comercios y las empresas han invertido, como decía Andrés hoy, en el desarrollo de protocolos, a mí me llama la atención realmente la capacidad de adaptación de los comercios en cuestión de protocolos, en cuestión de cuando entras, cómo está bien definido el protocolo que tenés que cumplir para poder estar en el comercio. Y además me llamó la atención la capacidad que tuvieron los comercios de adaptarse al protocolo. Sin embargo, hubo 2 o 3 preguntas en esa conferencia de prensa del periodismo, que habrá hecho 5 en total, 2 o 3 preguntas apuntadas directamente a indagar de qué iba a pasar con los comercios que no habían cumplido el protocolo. O sea, estuvo centrado en eso. Hasta me pregunté si no estaba, digamos, de alguna manera guionado eso, ¿no? Y lo que creo es que realmente tenemos que poner sobre la mesa, como sector empresario, una estrategia para trabajar en ese sentido y dar vuelta un poco esta opinión social en general de que el empresario tiene la culpa de todo, ¿no es cierto? Acá somos los empresarios los que estamos y lo que vamos a generar el motor para salir de este problema en el que estamos metidos, porque hoy todavía no se está viendo las consecuencias de esto. Acá se puso una prueba de auxilio que es la emisión monetaria, ATP, IFE y demás, que bueno, son herramientas que se establecieron para poder capear esta situación, pero eso todos sabemos y tenemos bien claro que no es eterno, ¿no es cierto? Y que está llegando a su fin. Entonces, acá la actividad privada va a ser la que va a sacar esto adelante, como siempre. Y sin embargo, digamos, me queda esta sensación, ¿no?, de que al final parece que es el empresario siempre el que tiene la culpa hasta del contagio del virus, ¿no es cierto? Así que bueno, no quería aportar esta reflexión, Andrés, para obligarnos a pensar un poquito en esto de acá para adelante. Gracias, Alberto, gracias, Andrés. Muchas gracias, José. No sé si Andrés quiere hacer algún comentario. Les recuerdo a los demás que pueden levantar la mano o pedir la palabra o eventualmente escribir en el chat. No, genial, me parece lo que dice José, lo que venimos hablando. Y sí, no somos el mal del país, claramente, pero bueno, siempre, y lo que dice José es súper llamativo, que en plena conferencia de prensa nadie se haga otro tipo de preguntas que no sean esas preguntas, ¿no? ¿Qué va a pasar con los comercios, digamos? Y siempre lo mismo. Pero bueno, nada, me parece que está claro que no nos debería seguir tocando a nosotros el sacrificio. No sé si alguien más quiere preguntar, acotar. Hola, Alberto. Caíto, adelante. Perdón que me meta, pero levantaba la mano, muñequito, todo, pero no me veías. No te veía, perdón. Así que bueno, me tomé el atrevimiento de desconectarme. Bueno, perfecto, Andrés, clarísimo lo tuyo.
vos decías recién, y yo quería acotar esto, que el sacrificio que hacen los privados, los empresarios, y lo decía recién José, que claramente los empresarios van a sacar las cosas adelante. Y yo digo, mi pregunta es, ¿cuál es el sacrificio que hace la clase política o el funcionario público? Ahí yo, en vez de hacerme la pregunta, ¿cómo van a ser sancionados los empresarios que no cumplen? ¿Cómo van a ser sancionados los funcionarios que no cumplen? Porque en el caso de la actividad privada, primero, yo no tengo horario comercial para atender, pero mi actividad es absolutamente privada, pero dependo de autorizaciones del Estado. Entonces, te dicen, principio a los empresarios tenés que trabajar de tal manera y en tal horario. Y el funcionario te dice, pero no va a haber tribunales, no va a haber catastro, no va a haber registro de la propiedad inmueble, no va a haber municipalidad. Y entonces, en mi caso, es como que te digan, cerrá todo, porque no tenés la manera de llevar adelante tu actividad si se cierran estos 4 o 5 puntos esenciales para lo que es mi actividad. Entonces, ¿cómo se va a recomponer el Estado? ¿Por qué el Estado deja de trabajar y al privado le dice, sí, tenés que seguir haciendo el esfuerzo, pero encima te digo cómo? Y el Estado no puede decir, vamos a trabajar por turnos, vamos a trabajar de 8 de la mañana a 10 de la noche también nosotros, para que queden 2 guardias cada tantas horas, para que no haya aglomeración y uno pueda hacer los trámites durante todo el día, o pueda hacerlo a través de Internet, que dicen que se puede, pero en la mayoría de los casos no se puede, se tranca, no hay respuesta. Entonces, ¿cuál es le piden al empresario privado el que se adapte, que cambie infinidad de veces su manera de llevar adelante la actividad, pero del sector público, salvo algunos sectores que ya sabemos, como la salud, la seguridad, que pueden estar cumpliendo una tarea esencial, las otras actividades es como que bajamos la cortina y que sálvese quien pueda. A eso no hacemos referencia. Hacemos referencia a cómo vamos a castigar al empresario que no cumple lo que dice el Estado, pero el Estado no se adapta para cumplir con lo que necesita el privado. Entonces, es muy difícil que el privado pueda salvar esta situación, si no tiene el apoyo del sector que evidentemente tiene que dirigir y ser la guía para salir de esta situación que nos compete a tanto a privado como a público, digamos, a todos en general. Eso nomás quería aportar como detalle. Y bueno, muchísimas gracias, Andrés, por tu participación. Genial, ¿no? Gracias, Caito. Me alegro. Hay una pregunta, dice Luca, medio fuera del lugar, pero ya que se está hablando de horario, quería saber por qué en el norte no se puede implementar el horario de corrido como es en Cava, por ejemplo. Es una buena pregunta, no está fuera del lugar del tema que estamos hablando. Claramente nosotros ya probamos trabajar fuera en horario corrido, incluso en lo que a mí atañe, tenemos empresas que trabajan de 9 a 18 o empresas que trabajan de 7 de la mañana a 16, pero claramente por ahí hay que hacer un poco más el estudio de rubro a rubro, ¿no? Y repito, los rubros más castigados por ahí no fuimos nosotros, sino que estoy hablando de indumentaria, de billutería, lo pasamos un poco más arriba con Alberto, juguetería. No toqué algo que me parece fundamental, que es librería, digamos, ¿no? Al no haber, claramente que el horario, la gente se puede adaptar al horario, por ahí lo puedes ver del lado del calor, de que no puedas hacer o no te resulte cómodo hacer alguna que otra actividad por las altas temperaturas que nosotros sufrimos, pero imagínate que encima vos, rubros como librería, digamos, no quería, me pasé por alto ese rubro, y fíjate que esa gente estuvo
no solo sin poder vender, sin poder atender y no va a poder desarrollar siquiera su actividad comercial, y tendría que sí, obviamente en ciudades como Corrientes, creo que tendrían que ser, el horario debería ser al revés, incluso luego y muchas cafeterías que son lugares de lectura en Corrientes, abren muy temprano y están hasta muy altas horas de la noche, o incluso hasta las 22 horas. Tengo varias alrededor de donde vivo, y me doy cuenta de eso, que hablen muy temprano, porque sí, el calor es agobiante. Por ahí desconozco de dónde sos, Lucas, pero para mí creo que no hay un porqué exacto, pero tampoco pueden restringirnos el horario ni decirnos, como decía Caíto y como hablaba César, no nos pueden imponer a nosotros horarios comerciales. Entonces, bueno, ahí justo me estaba aclarando que hay resistencia, hay también gente, como decía, como escribió ahí un poco más Martín, que cada uno tiene su horario, cada rubro y cada actividad tiene su forma de trabajar, y también tenemos las costumbres de cada lugar, y por ahí desarraigar muchas costumbres en la gente es muy difícil, realmente, es muy difícil. Estaba revisando mis anotaciones y me había olvidado, pero bueno, nada. Muchísimas gracias, Lucas. Sí. Muchísimas gracias por Andrés, Alberto. Alberto. Sí, no estoy viendo quién es el que me está... Guille, por la voz de Guille. Guille, te escuchamos y después lo escuchamos al ingeniero Arduino. Bueno, la verdad, muy buen día a todos. Como adhiero mucho a lo que decían de esta propuesta de Andrés de abrir un debate en el cual los empresarios por lo menos hagamos un poco de catarsis y de alguna manera nos encontremos en un espacio todos en el que podamos por lo menos ir hablando y tomando referencia de cada rubro, de cada situación que vamos pasando como empresarios. Considero que es fundamental que se sigan dando estos espacios y que busquemos la manera de revertir esta cultura, como hablábamos, del correntino o del argentino que no reclama, que no dice nada, que no es exigente con el Estado, así como el Estado es exigente con el empresario. Entonces, la verdad, festejo mucho esto, adhiero mucho al espacio y considero muy oportuno que sigamos en este sentido, que nos sigamos animando a proponer este tipo de cosas, proponer, de hecho, yo soy del rubro de transporte, y mostrar lo que se va viviendo en cada situación, en cómo nos afecta a cada uno, para que se entienda la falta de coherencia del Estado con las decisiones que toman con nosotros, que somos los que aportamos para que el Estado funcione. Les cuento un caso, nosotros hacemos la línea Formosa. Un chofer que entra a Formosa no puede bajarse del camión desde que ingresa. Imagínense, la localidad General Belgrano Formosa queda de acá a 400 kilómetros. El camión debe ingresar a los 200 kilómetros, ingresa a Formosa y desde allí no se puede bajar el chofer, no puede hacer ninguna necesidad básica, no puede comprar alimentos, no puede tomar agua, no puede hacer nada. Tiene que entrar a Formosa con el peligro de que le roben la carga cuando le están bajando, porque no puede tampoco bajar a controlar su carga. Gracias a Dios tenemos clientes muy buenos que nos han ayudado en este sentido, pero
Ayer nos pasó de que uno de nuestros choferes, resulta que se bajó porque estuvo agotado, agobiado de todo el día, bajó a comprar una gaseosa y el mismo que le vendió la gaseosa le terminó denunciando y le activaron un protocolo en Formosa en el cual le hicieron el hisopado y tiene que esperar 2 o 3 días para luego hacer una petición de hacer la cuarentena fuera de Formosa. Pagando una multa, lógicamente, pagando, y no te entregan ningún comprobante, no tenés ningún tipo de forma de hacerle ninguna acción legal al gobierno de Formosa. Entonces, bueno, cuando nos quejamos de Corrientes y nos enojamos con el gobierno de Corrientes, y yo le puedo contar mucho más de Formosa, y lamentablemente capaz que el del Chaco tiene lo mismo, pero quiero que quede claro de que nosotros debemos asumir nuestro rol de empresario, asumir nuestro rol de exigirle al Estado cambios, de exigirle al Estado coherencia en las decisiones. El tema es que si no participamos de estos espacios en el que podamos presentar una nota, en el que podemos ponernos de acuerdo en avanzar, en revertir esto, mínimamente, porque esto no se va a torcer de un día para el otro. O sea, creo que la pelea como institución y como empresa es muy grande, es muy ardua, pero considero que debemos estar firmes en esto y seguir apostando a que el empresariado sea exigente, reclame reclame así como puede reclamar un usuario cualquiera que no sea empresario, que sea el dueño de un inmueble, un profesional, como decía Caíto, no puede, mi señora es también abogada y sufre esta situación de que tenés cerrado acá, tenés cerrado allá, turnos para esto, turnos para lo otro. O sea, en general creo que si veníamos con un Estado que nos venía mostrando muchas deficiencias, al venir una pandemia, una situación de esta, evidencia claramente que estamos frente a un Estado muy precario y un Estado que realmente no tiene a alguien del otro lado que le pueda hacer revertir la situación. O sea, nosotros necesitamos empresarios y profesionales que exijan realmente un país diferente, un Estado diferente, un Estado competitivo. Pero sí, seguramente más de uno de ustedes seguramente dirán, sí, es muy difícil. Sí, es difícil, pero creo que la pelea hay que darla. Así que solamente quería aportar eso. Gracias por el espacio. Muchas felicidades para Andrés, que dio el primer paso. Seguramente en algún momento lo haremos cualquiera de los que estamos con ganas de pelear a esto. Así que, Alberto, estoy a disposición y le mando un abrazo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Ahí Enrique Arduino estaba pidiendo la palabra también. Hay un comentario en el chat. ¿Te escuchamos, Enrique? Sí, buen día para todos. Dos temitas. El primero, el horario comercial corrido es inviable. Realmente es inviable. No tiene nada que ver el calor, nada por el estilo. Es inviable en todas las provincias que tienen más del 70% de su población dependiendo del empleo público. El horario del empleo público, por ejemplo, a la mañana, hace que el sector comercial se encuentre sin clientes, porque encima el empleo público es el único que te garantiza que haya pandemia, se caiga el cielo encima de nosotros o algo por el estilo, recibe el dinero que va a volcar en el sector comercial. O sea, hay ciudades que tienen mucho, provincias que tienen mucho empleo público, pero el sector privado es muy fuerte
Entonces también incide, aunque tenga menos empleo en el sector privado, incide mucho en equilibrar la masa de dinero que mueve cada uno. Corrientes no, discúlpenme. ¿Cuántas industrias tenemos en Corrientes? Ninguna, muy poquitas. Y siempre están entongadas con alguna cuestión gubernamental, porque si no, no pueden funcionar. Entonces, están presas, vendrían a ser paraestatales más que otra cosa. Y el sector comercial al que ustedes representan es el que más sufre, porque realmente no tiene una incidencia en masa de dinero como para equilibrar lo que el gobierno larga al mercado todos los años. Por eso, un horario comercial, teniendo en cuenta, y apoyo lo que decía Andrés, un horario, ¿por qué abren tan temprano algunos bares? Porque ahí llega la masa de empleados públicos que toma el café, que esto, que el otro, y después desaparece hasta las 1:30 de la tarde en su trabajo, y hasta las 5 de la tarde no vuelve. Un horario restringible es un horario que sea después de las 5 o 6 de la tarde, hasta un horario que pueda llegar a las 10, 11 de la noche, tranquilamente como en algunas ciudades, es una locura y es matar la gallina y los huevos de oro. Porque pese a que la masa de dinero que mete al mercado el sector privado, el comercial especialmente, el comercial, no se equipara a esa gran masa que no es el Estado, es la única que paga impuestos. No tenemos impuestos grandes en Argentina, en Corrientes, como para decir, hay 7, 8 empresas que meten, cada una tiene 500 empleados y paga una masa impositiva grande. No hay. Los impuestos producidos por Corrientes en forma propia son escasos, muy escasos. Se nota en la municipalidad, se nota en el gobierno provincial y se nota en la gran dependencia que tenemos de los fondos de coparticipación nacional, que en realidad el gobierno, con su ineficiencia, porque Corrientes es una provincia empobrecida, no pobre, nos obliga a ser ladrones de la producción de otras provincias para que podamos sobrevivir medianamente equilibrados. Eso es todo, Alberto. Muy bien, Enrique. Bueno, estamos cumpliendo con el cometido del horario, estamos en el filo de la hora. Un solo comentario más aquí que tenemos en el chat, dice: como posible medida se podía pensar en sacar turnos, dice Martín, emitidos por comercio vía WhatsApp, al igual que en salud, y con eso sirva como permiso de empleados privados y que la administración pública para salir a hacer trámites en caso que se solapen horarios. Solo media hora y en comercio de cercanía para que el empleado no aproveche para ir de joda, dice el comentario de Martín. Así que bueno, Andrés, agradecerte tu predisposición, a todos los que nos acompañaron en la mañana de hoy, y convocarlos a que no bajen los brazos en esta lucha. Creo que es muy importante, como cierre, no perder de vista nunca la cuestión de los valores, ¿no? Esto no tiene que ver con si te conviene o no te conviene, tiene que ver con si corresponde o no corresponde, y los gobiernos no tienen la potestad, ni la gente, de encerrar a una actividad comercial por algún capricho o por alguna presunción de salud pública. No hay ninguna evidencia científica que demuestre que los horarios comerciales más alargados, más acotados, favorecen o perjudican a la salud. Con lo cual, el argumento me parece que va por ese lado y no necesariamente por si te permite vender más o menos, que sería una consecuencia y no la causa de la cuestión, ¿no? Así que les mandamos un abrazo a todos de la Fundación Cruz de la Libertad, agradecerles la predisposición al orador y a todos los amigos que nos acompañaron, y por supuesto desde ya ponernos a disposición de ustedes como siempre. Un abrazo para todos y nos volvemos a ver pronto, Andrés. Dale, como siempre a disposición, gracias a ustedes. Hasta pronto.